Hola, buenas tardes. Soy Miguel Corbí. Tengo el placer de moderar esta mesa de parada cardiorrespiratoria, que además la han puesto después de comer porque es la mesa más chula del Congreso y así seguro que no va a dar sueño. Y gracias a estos tres compañeros que van a manteneros en vilo todo el rato. Y trataremos temas tan importantes, ¿no?, como es la organización en la parada cardíaca. No habla tema de hipotermia, que es lo que todo el mundo creo que esperaba, como se ha visto en algunas charlas iniciales. Hablaremos un poco del ECMO en parada intrahospitalaria y ya ayer Loma habló del manejo inicial de la parada, pero nos faltaba hablar de cómo se maneja el paciente posparada cuando queda un pronóstico neurológico pues, posiblemente un poco incierto. Para ello contaremos con una intensivista entre cardiólogos, que es Rocío Gómez, del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que nos va a dar la primera charla sobre organización asistencial e indicadores de calidad en centros de parada cardíaca. Adelante, Rocío. Bueno, buenas tardes a todos. Me he hecho un poco de spoiler, Miguel, porque yo iba a empezar la charla diciendo: hola, soy Rocío, soy intensivista. Sí. Encantada de estar con vosotros, intensivista convencida. Voy a darle las gracias a la organización, en especial a Pablo, ¿no?, que llevamos una temporada trabajando precisamente en la organización asistencial de la parada. Y voy a empezar diciendo que esto es muy complicado, ya lo sabéis todo, siempre que tengamos en cuenta el concepto de parada cardíaca en el global de todo el proceso. Todos sabéis que la parada cardíaca en el 70% de los casos se produce fuera del hospital y de estas en el 70% de los casos se produce en los domicilios de las personas. Entonces, si consideramos la asistencia global, tenemos que empezar por coordinarnos con la población general y vamos a tener esos condicionantes que no son sanitarios, que es la educación de los legos, va a ser la coordinación con las políticas sanitarias, cómo es la estructura del sistema sanitario en los diferentes países, que como hablaremos dentro de un ratito, puede que haga que las propuestas que hay de la organización no sea aplicable igual en todos los medios. Y luego, un factor que yo llamo no sanitario, aunque en parte sí que lo es la política sanitaria, ¿no? Depende de los recursos que nos dediquen a la parada o que dediquen a la implantación de esas en la población. Pero en lo que a nosotros respecta, en lo que es la parte más sanitaria, también es diferente el manejar cómo vamos a organizar una parada extrahospitalaria que una intrahospitalaria. Sabéis que la intra, básicamente, nuestro esfuerzo debe de ir orientado a evitar la seguridad del paciente. No es lo mismo manejar una parada traumática, que sabéis que prácticamente no hay que reanimarla, hay que resolver la causa, con una no traumática, que es en la que nos vamos a centrar, y luego no es tan fácil controlar y organizar una RCP por esos factores que los que hablábamos, que los cuidados por resucitación, de los que vamos a hacer un poquito más de mención. ¿Qué nos dicen las guías? Pues en las últimas, tanto del ILCOR como del ERC, lo que nos recomiendan es que debe de trasladarse a estos pacientes con una parada cardíaca a un centro especializado en parada. Y vosotros me diréis, ¿y cómo son los centros especializados en paradas? ¿Qué tienen que tener? Pues tienen que tener la capacidad para hacer una RCP y unos por resucitación de calidad. Pero cuando nosotros vamos a revisar qué características tienen que tener en los diferentes estudios donde se ve que la asistencia en estos centros tiene una tendencia a que esos enfermos tengan menos mortalidad, pues no todos los centros son iguales, aunque sí que tienen unas características comunes, como son el que tengan posibilidad de hacer un soporte vital completo, control de temperatura, hemodinámica 24/7 y hacer una neuromonitorización y un neuropronóstico, de los que nos hablará luego Oriol, pues completos. ¿Qué pasa? Que eso nos lleva a que puede que no todos los hospitales tengan esta opción de tratamiento y que no todos los hospitales pueden hacer estos tratamientos al mismo nivel o con la misma profundidad. Entonces, en este documento que os presento, que no sé si veis la referencia, si no la tenéis en las pantallas, que es un documento en el que las diferentes sociedades europeas, entre ellas la de cardio y la de UCI, pues hacen una propuesta de cómo deberían de ser estos centros posparada. Y no solo comentan la utilidad de los centros posparada, sino un concepto que a mí me parece fundamental, que es la necesidad de un trabajo en red. Muchos de vosotros trabajáis en hospitales secundarios, ¿a que sí? ¿Y creéis que no estáis capacitados para atender bien un posparada? Pues probablemente sí, porque cumplís esos criterios que citábamos antes. ¿Qué pasa? Que va a haber una serie de factores, como los que os enseño en este cuadrito de aquí debajo, ¿lo veis? Que es la capacidad de hacer una ECMO RCP, como nos hablará luego Miriam, como la posibilidad de hacer estudios electrofisiológicos específicos en unidades de electrofisiología un poquito más especiales, que no van a estar disponibles en todos los centros, sino que habrá unos
hub centers, los centros de referencia, los que tendremos que derivar a estos pacientes. Y que lo que nos dicen estas recomendaciones es que tiene que haber una comunicación fluida, tanto del servicio de emergencia extrahospitalaria con el centro de parada, donde esté decidido a dónde voy a llevar a mi paciente, cuándo lo voy a llevar y cómo lo voy a llevar, y sabiendo cuándo desde esos centros de parada tendrán que ir derivados al hub center por unas condiciones que ellos también nos proponen. Me salieron los cuadritos así un poquito movidos, se me ha desconfigurado un pelín, pero los cuadritos estaban centrados en las grandes dudas. Las grandes dudas son, ¿qué pasa en las áreas rurales? Dices, muy bien, yo estoy aquí en medio de Viana do Bolo, que está perdido allá por las montañas de Orense. ¿Y a dónde llegas? Te llevo a Vigo, casi 300 kilómetros, te llevo a Orense donde no tengo RCP, ¿qué hacemos? Bueno, pues igual tenemos que parar en el hospital del Barco, estabilizarlo, ponerlo bien y luego ya veré a dónde lo mando, ¿vale? Primera excepción donde podemos plantearnos no derivar al paciente a un centro de parada. La otra es que tiene que haber una coordinación con la red de infarto. Yo he vivido malcriada, siempre lo digo, soy gallega y tenemos un Progalian, una red de infarto que funciona muy bien y como la inmensa mayoría de las paradas son por infarto, nos basamos en esa red. Pero a veces no te llega porque necesitas un poquito más de soporte vital. Y aunque Lugo y Orense tengan hemodinámica 24/7, no tienen ERCP. Entonces igual hay que plantear cuándo hay que moverlos pues a Santiago, a Vigo o a Coruña, en caso de que sea necesario. Y luego queda la duda, que luego espero que Miriam nos resuelva un poquito, es cuándo hay que derivar directamente para hacer una ERCP desde extrahospitalaria. Y luego queda profundizar en el tema de la TTM, del control de temperatura y cómo van a quedar esas recomendaciones con las siguientes guías, que ahora os contaré un poquito. ¿Qué nos dicen en este paper? Que todos los pacientes que sospechemos que tienen una parada de presumible origen cardíaco con estas circunstancias que os pongo, o que no sepamos qué es lo que tiene, deberían de ir a un centro de parada directamente. Y deberíamos de plantearnos mandarlos a un hub center cuando sean pacientes en los que alguna de las características sugieran que pueden tener pues eso, un evento arrítmico primario, que necesiten un estudio electrofisiológico específico o alguna condición que plantee la necesidad de un soporte mecánico circulatorio inmediato. Lógico, ¿no? Yo creo que hasta ahora os llama algo la atención, algo que no haríais. Bien, luego os dejo que os quejéis. ¿Qué está haciendo la gente por el mundo? Bueno, en Estados Unidos hay varios centros con políticas de derivar a hospitales de parada. En Europa, digamos que el que está así un poquito más en boga, que ya os hablaban ayer por la mañana de él, es el de Alemania. Y ellos, sabéis que tienen una organización sanitaria que es un poquito diferente a la nuestra. Ellos tienen centros de referencia que van un poco más centrados en patologías, ¿no? Centro de referencia en cardio, centro de referencia en trauma, centro de referencia en neuro. Nosotros trabajamos con centros de referencia que normalmente son de mayor nivel y que son un poco referencia en todo. Y ellos, los centros de referencia que tienen, son prácticamente todos con características de hub center, ¿vale? Nosotros, ¿qué hemos estado haciendo en España en las últimas épocas y por qué me han sufrido Esteban y Pablo? Pues porque se ha puesto en marcha un programa, como veis ya desde el 2019, yo os pongo las recomendaciones de 2020 y 2021, pero ya salía la sugerencia de utilizar centros de parada ya desde las guías del 2015. Y bueno, nos pusimos a trabajar en ello. Se hizo un kick-off, se hicieron las revisiones de cómo estaba la evidencia en los cuidados posparada y se mandó un sitio, bueno, este paper que está publicado en Medicina Intensiva, y se hizo una encuesta y se mandó, que posiblemente vuestras unidades la hayan cubierto, de cómo estaba la asistencia a la parada. En febrero del 2020, que acabábamos de mandar la encuesta, pues llegó el COVID. 27 unidades eran coronarias, 219 eran UCIs, que nos dedicamos a lo que nos dedicamos y perdimos ahí un poco el pie, y hasta marzo de 2021 pues no empezamos con el análisis de resultados, y lo que nos encontramos es que había una variabilidad inmensa en cuanto al tipo de asistencia que se le daba, en cuanto a la aplicación de TTM, en cuanto a la aplicación de neuropronóstico, y lo que veíamos era que los centros que tenían más volumen tenían mejor pronóstico y que, bueno, BD, que es la casa que lleva el Arctic, sí que nos dio financiación en el proyecto, entonces sí que estaban interesados en ver un poco lo que pasaba y que realmente los gastos a mayores que había en esos centros donde se hacía TTM y posiblemente otros cuidados pues más caros, eran eficaz con respecto a esa diferencia de supervivencia que se veía desde centros que no tenían estos medios a los centros que sí que lo tenían.
En octubre del 2021 empezamos a hacer difusión y la difusión se hizo sobre todo a nivel institucional. Se habló con consejerías, se habló con ministerios, estaban interesados en la idea, pero querían saber cómo era nuestro siguiente paso, que era diseñar la acreditación. ¿En qué quedamos? En que cuando tuviéramos la acreditación nos volveríamos a poner en contacto con ellos y en eso estamos ahora mismo, se están cerrando esas reuniones para ponerlo en marcha. Y otra cosa que se le pidió pues, a los compañeros que pusieron en marcha la estrategia de salud cardiovascular, desde la gente pues, que revisamos y que participamos en esto, es que se incluyese, ¿no? Sabéis que la estrategia de salud cardiovascular, uno de los puntos que se trató fue la arritmia y en particular la eficacia, ¿no? que mejore la asistencia a la parada, sobre todo a la RCP, más en esta hospitalaria, pero se incluyeron estos dos puntos, que se haga foco en los cuidados por resucitación, en la rehabilitación de los pacientes y en el trabajo en red, que es muy importante que trabajemos juntos y que tengamos un trabajo coordinado. Y la segunda parte pues, fue diseñar esa certificación, que lo hicimos con AENOR, gente de intensivos y gente de cardio, y utilizamos para la estructura pues las recomendaciones, los diferentes indicadores que estaban en las guías, nos basamos en diferentes factores que ahora os hablaré, precisamente porque nuestro ProGallian estaba muy rodado, coincidió que yo estaba en el proyecto y demás, pues digamos que como nuestra red fue la base para utilizarlo, pero esto hay que testarlo, ¿vale? Hay que la validez externa hay que comprobarla, entonces por ahora se está hablando de Madrid y Barcelona para hacer el pilotaje y ver que esta certificación es aplicable y que es factible y demás, y luego se abrirá a todos los centros que estén interesados en conseguir esta acreditación. Y publicaremos los criterios en cuanto tengamos pues, la entrevista con las instituciones, se le dé lo que ya tengamos todo pues, un poquito más definitivo para que aquellos centros que estén interesados pues, puedan obtener esta certificación. Como os digo, no está publicado, pero os voy a hacer un spoiler. ¿Qué os parece? ¿Bien? ¿Queréis saber qué os vamos a pedir? Bueno, porque le hemos dado un poquito una vuelta. Hemos mantenido lo de los dos centros. Tipo 1, cuando es total de cuidado, sería el Hub Center. Y el tipo 2 sería el que tiene por lo menos las cosas básicas. ¿Qué pasa? Que le hemos dado una vueltita a esos criterios y hemos añadido más cosas básicas. Hemos añadido el punto de la formación y el punto de la comunicación, la humanización, que nos ha parecido pues, muy importante en este contexto tan duro que es la parada cardíaca. Y luego, dentro de las partes específicas, hemos hecho mucho hincapié en neuro, ya os insistimos ayer que hay que poner mucho foco en la cabeza, no os voy a rayar más, y en la importancia de la coordinación de trasplantes. Somos el país más trasplantador del mundo y tiene que estar previsto qué hacemos cuando un paciente pues, fallece en muerte encefálica o cuando vamos a hacer una limitación del esfuerzo terapéutico si ese paciente va a ser candidato a una donación en asistolia. Porque aunque este paciente fallezca, podemos salvar otras vidas y le hemos dado ese ímpetu. En cuanto a los criterios, hemos hecho también un poquito más de hincapié de lo que hacen las guías en lo que es el diagnóstico. Todos sabéis que lo que salva vidas en la parada es compresiones eficaces, desfibrilación precoz y resolución de la causa. Pues vamos a buscar la causa, ¿no? Entonces ponemos ahí ese cablecito para que cuando les pidamos, oye, inclúyeme la NOLAS a mis pruebas de laboratorio, pues tener un respaldo, ¿no? De unas recomendaciones que te lo digan y que no te lloren mucho. Ya sé que hay gente que no le gusta el POCUS, a lo mejor para cardio se os queda corto, pero para distinguir el tipo de parada, para críticos, para trauma es fundamental. Una gasometría, que a veces las gasometrías se hacen un poquito tarde, pues insistimos un poquito en ese punto. Y luego en el tema del protocolo del soporte vital, de la retirada del soporte vital y la donación de órganos, pues para que esté más ordenado. En cuanto a la formación, no nos hemos rayado. Por la mañana se decía la guerra con UCI, no sé qué. Bueno, yo creo que eso lo explicó, para mi punto de vista, mucho mejor Esteban ayer. Las cosas tiene que hacerlas quien sepa. No sé si los intensivistas formaron más en cardio, los cardios más en intensivos. La gente que nos dedicamos a esto y sabemos hacer esto, podemos hacerlo cualquiera. Yo creo que todos lo que queremos es hacerlo bien. Entonces no nos vamos a poner si tiene que hacerlo alguien de críticos o alguien de cardio. Lo que sí que especificamos es que tiene que ser de críticos cardiológicos, venga por una vía o venga por la otra, que tiene que tener una formación en soporte vital y en cuidados por resucitación, que os ofreceremos unos cursos y en los próximos meses y haremos updates y demás. Y luego también se insiste en que tiene que haber pues, unas condiciones de comunicación con las familias, tiene que haber pues, una transición de cuidados, que a veces cuando lo pasamos pues, de UCI a cardio se pierde en el hiperespacio información, eso no puede ser. O cuando los pasas de la parte de agudos a la parte de crónicos, de repente rehabilitación se ha perdido la mitad de la información, ¿vale? Esos requisitos se piden que estén protocolizados y bien homogeneizados. Y lo que se pide también es, obviamente, un seguimiento al alta completo. Rehabilitación,
de la patología de base por el especialista que sea, en este caso pues con vosotros, y también un soporte pues psicosocial, asistencia social y demás. Y un punto muy importante que sí que comentan las guías es la mejora continua. ¿Qué pasa? Que a nosotros, aparte de trabajar con el SINARS y dar nuestros eventos adversos, también insistimos en que tenemos que tener un registro. Nos faltan registros de parada. Dentro de nada pues tendremos el Oscar 3 para la extrahospitalaria, pero a veces te da la sensación de que te falta un poquito más. Y para la intrahospitalaria pues igual sí que necesitaríamos un registro. Y aparte de a partir de los registros que nosotros podemos tener en nuestros propios centros, que aunque solo sean propios, pues a veces no podemos hacer benchmarking, ¿no? Entonces, a ver si conseguir entre todos pues hacer un registro global que, entre otras cosas, nos lo puede ofrecer AENOR si nos unimos a este sistema de acreditación. ¿Qué indicadores o cómo nos planteamos los indicadores? Los planteamos lo más sencillos posibles, que sean fáciles de medir, que se refieran a parámetros que suponen una diferencia en el cuidado y que nos aporten un valor, que nosotros podamos medirlos, podamos ver que han mejorado y que sepamos que nuestros pacientes van a ir mejor. Resumen rápido. Los que tenemos es activar los códigos. Pedimos que haya una coordinación, entonces vamos a ver qué porcentaje de pacientes nos llegan en caso de que sea infarto por código infarto y en caso de que sea una parada de no sabemos lo que, pues por código parada, ¿no? Ese porcentaje es importante, seguro que lo medís en vuestro sistema de código infarto, ¿verdad? Pues lo mismo, muchos hospitales ya lo tienen medido, asequible. Los factores para el diagnóstico de la parada, lo que pedimos es que un paciente tenga un electro, unos gases y un eco. Yo creo que lo hacemos todos en una parada recuperada. Se registrará por la historia clínica, es un porcentaje, si os parece, fácil, ¿no? Y los que hemos cambiado son los de soporte vital. Es muy difícil decir a todos les tienes que poner una arteria, a todos les tienes que poner un shunt. Hay tanta variabilidad en los pacientes que eso es imposible, ¿eh? Entonces hemos pedido indicadores sencillos y nos hemos quedado que casi con lo único que nos queda, aunque sea muy controvertido, es el TTM. Y ahora mismo, ¿qué sabemos del TTM? Uno, que tenemos que tener a los pacientes monitorizados. Es uno de los indicadores que pedimos. Y el segundo es que la temperatura tiene que estar dentro del rango de seguridad. Entonces, son dos indicadores de calidad que vamos a mantener y que hemos incluido dentro del tratamiento. Luego, pronóstico multimodal. Hemos incluido también la proporción de pacientes en los que se limita soporte vital protocolizado y en la proporción de pacientes a los que limitas que tiene que valorar una coordinación de trasplantes, ¿vale? Cuanto mayor proporción, pues obviamente mejor seguiremos las recomendaciones. Y por último, para la transición de cuidados pedimos que haya los informes y que haya un plan de seguimiento al alta. Para la formación, que haya al menos en todos los turnos una persona que esté familiarizada con los cuidados por resucitación, que tenga una formación específica. Y a la hora del compromiso de mejora definitivo y del pronóstico, obviamente lo mínimo creo que tenemos que tener medido es la mortalidad que tenemos y cuál es el estado neurológico al alta. Como veis, son factores sencillitos y no me voy a rayar mucho más. Si queréis preguntarme, pues luego tendréis la ronda de cuestiones y me hacéis las preguntas. Pero yo lo que creo que deberíamos de llevarnos a casa dentro de esto de la organización de la parada es que es un proceso muy complejo en los que intervenimos muchas fichas, desde la señora que tiene a su marido con un síncope en casa hasta los médicos de críticos que los vamos a atender. Entonces yo creo que hay que encajar las fichas para tener figuras bonitas, tanto en la parada como en el shock, como lo que nos toque. Estamos condenados a trabajar juntos, chicos, es así. Y luego que siempre es importante que seamos capaces de trabajar entre nosotros y formar una red, ya no solo entre especialidades, sino entre centros, para que seamos todos más fuertes y tengamos mejores resultados. Y luego hay que medir las cosas. Si no sabemos lo que estamos haciendo y no medimos, no sabemos ni qué calidad tenemos, ni si estamos mejorando, ni hacia dónde vamos. Y sin más, daros las gracias. Gracias, Rocío. Ahora vamos a continuar con Miriam Juárez, del Hospital Gregorio Marañón, que nos va a hablar de parada cardíaca intrahospitalaria refractaria y el uso del ECMO CPR. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer efectivamente a la organización la invitación para participar y para dar esta charla. Entonces, efectivamente, el título de mi charla es ECMO RCP, la solución en la parada intrahospitalaria refractaria. Y las preguntas, bueno, que intentaré contestar a lo largo de las sesiones, cómo, cuándo y a quién, que es lo que se me ha planteado.
Lo primero de todo, efectivamente, bueno, pues sabéis el algoritmo de manejo, tanto de la parada extrahospitalaria como intrahospitalaria. Lo primero que se aconseja es... Mira que no se ve en la... Ahora. Boicot ya. Están atentos. Vale, pues paso a la siguiente diapositiva, que ya la habéis visto todos. Entonces, efectivamente, lo primero que se aconseja es un reconocimiento y una prevención tempranas, la activación de la respuesta a emergencias, RCP de alta calidad, desfibrilación, como hemos comentado antes, los cuidados posparo y la recuperación, ¿no? Este es el algoritmo un poco que todos conocemos. La incidencia, pues como veis aquí, efectivamente, la parada intrahospitalaria tiene una incidencia entre 1,5 y 2,8% de cada 1000 ingresos y una supervivencia al alta y a los 30 días en torno a un 15 o 34%. Los factores que se asocian a un aumento de la supervivencia, pues por supuesto es el ritmo inicial, el lugar donde ha tenido la parada y el grado de monitorización en el momento de la parada. Este algoritmo también rápido, lo conocéis todos, el de las guías, distingue si es una parada por un ritmo desfibrilable o no desfibrilable, ¿vale? Y esto también, este otro algoritmo, y el tema que nos compete, que voy a desarrollar a lo largo de la charla, como veis es el ECMO RCP, y como veis en las guías, pues fijaos, está ahí en un cuadrito pequeño que casi no se ve y que, como decíamos, además pone considerar el ECMO RCP. Y cuando se desglosa además un poquito más, incluso dice que hay insuficiente evidencia para recomendar el uso rutinario de ECMO RCP para pacientes con parada cardíaca y que puede ser considerado en aquellos pacientes en los que se sospeche una causa cardiológica y que sea una causa reversible. Pues bien, esto es lo que nos recomiendan las guías y, sin embargo, lo que vemos en el día a día en los últimos años es que cada vez hay un uso creciente de la ECMO RCP. ¿Y por qué ocurre esto? Pues como veis en estas dos gráficas, se explica bien porque sabemos que hay una relación entre la duración de la parada cardíaca y la supervivencia. Se veis aquí en las gráficas, en naranja está el soporte vital avanzado, la RCP avanzada, y en azul está el uso del ECMO RCP. Y como veis, como digo en las gráficas, veis que a partir, como señalan ahí, a partir de los 20 o 30 minutos de la reanimación cardiopulmonar avanzada, la probabilidad de supervivencia cae drásticamente. Y es en estos pacientes en los que probablemente el uso de la ECMO, como veis también, aumenta la supervivencia. También en esta otra misma gráfica veis cómo a partir efectivamente del minuto 20 de reanimación la probabilidad de supervivencia y sobre todo supervivencia con un buen pronóstico neurológico es prácticamente nula y, sin embargo, como veis en naranjita, el uso de una ECMO RCP pues permite un aumento de supervivencia. ¿Vale? Y entonces ahí es cuando vamos a empezar a contestar la primera pregunta que se ha planteado. ¿Cuándo la ECMO RCP? Esta es una gráfica que me gusta mucho porque efectivamente explica, para que nos hagamos todos un poco, cuando nos hablan de qué es el no flow, el low flow, ¿vale? Cuando aparecen los artículos, pues es esto que aparece aquí, ¿vale? Cuando un paciente tiene una parada cardíaca, el tiempo hasta que se empieza la reanimación cardiopulmonar básica, ese tiempo se considera de no flow. Como veis en la diapositiva, ese es el tiempo más importante, es el determinante de todos los eventos, el que va a marcar un poquito la supervivencia y el pronóstico neurológico. ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda, como sabemos, compresiones, una RCP de alta calidad, precoces y, como decimos, es lo que más va a marcar las intervenciones posteriores. ¿Qué se recomienda? También lo sabéis, una RCP inmediata o un tiempo de no flow, es decir, un tiempo de parada sin empezar la reanimación menor de 5 minutos. En el momento en el que se empieza ya la reanimación cardiopulmonar, ese tiempo se denomina low flow. Es un tiempo que se considera de bajo flujo. Se sabe que la reanimación cardiopulmonar básica de calidad alcanza hasta un 25-30% del gasto cardíaco, ¿vale? Y eso efectivamente funciona los primeros minutos, pero como veis en las gráficas y como veíamos en la diapositiva anterior, a partir de los 15 o 20 minutos la probabilidad de supervivencia cae drásticamente y entonces es en ese momento en el que ya
uno tiene que empezar a hacerse la idea de que si es una parada que no ha habido una recuperación de la circulación espontánea, es el momento de dar el salto, si es posible, y considerar el implante de un ECMO, del ECMO RCP. Como veis aquí, efectivamente, el límite para una recuperación neurológica favorable pues, empieza a partir de los 15 minutos de parada. Todo esto que veis aquí, ¿vale? Ese tiempo es en el que se puede considerar el implante de la ECMO. Sin embargo, también señala que a partir de los 60 minutos es verdad que la probabilidad de supervivencia con un buen pronóstico neurológico es mucho menor y probablemente a partir de ese momento ya, aún así, el implante del ECMO pues, pueda ser fútil o ya no consigamos una supervivencia neurológica aceptable, ¿vale? Pero sobre todo, como veis en la gráfica y como destacamos aquí, destacaremos a lo largo de la charla, el tiempo es muy importante. No solamente el tiempo es importante, el ritmo también es importante. Se sabe que en los pacientes que tienen una parada cardíaca por ritmos no desfibrilables, bien sea sistolia o actividad eléctrica sin pulso, pues tienen una menor supervivencia que los pacientes que tienen una parada cardíaca por un ritmo desfibrilable. Y hasta aquí, puntos claves. Lo que hemos visto, lo más importante, empezar una reanimación cardiopulmonar precoz, que sea de calidad para conseguir efectivamente, bueno, pues como un gasto cardíaco adecuado, ¿vale? Considerar que el ECMO RCP, una vez que ha pasado ese tiempo, lo que permite no es un tratamiento de destino, o sea, lo que permite es estabilizar al paciente para identificar y tratar la causa de la parada cardíaca. Y que, como veremos y como habéis visto hasta ahora, tienen que ser decisiones muy rápidas, que muchas veces no hay capacidad de conocer un pronóstico neurológico y por lo tanto pues son muy difíciles. Si nos vamos ya al tema que me han dicho que tenía que tratar, el uso del ECMO en la parada intrahospitalaria, pues lo que hay hasta ahora son estudios observacionales y registros. Es verdad que no hay ningún estudio aleatorizado. Este es el primero que se publicó, ¿vale? Se publicó en el 2008. Es un registro, un estudio prospectivo durante 3 años, pacientes entre 18 y 75 años, con paradas cardíacas de origen presenciado, con RCP de más de 10 minutos sin recuperación de la circulación espontánea, ¿vale? Se compararon 975 pacientes, ¿vale? 113 RCP convencional, 59 en ECMO RCP. Y lo que hicieron es machearon 46 pacientes de cada grupo y vieron que efectivamente los pacientes en los que se usaba la ECMO tenían una mejor supervivencia frente a la RCP convencional. A partir de aquí, lo que hicieron también fue un análisis multivariable para ver qué factores se asociaban, bueno, pues a un beneficio, un mejor pronóstico neurológico, y como vemos, efectivamente, el tener un ritmo desfibrilable parece que se asocia a mejor pronóstico, el uso de la ECMO RCP y la duración de la parada, cuanto más corta, mejor, que es un poco también lo que muestra la gráfica. Bien, pues después de este estudio, muchos más estudios observacionales, muchos registros a favor del uso de la ECMO en la parada intrahospitalaria refractaria. Pero también nos tenemos que plantear que ¿es una terapia inocua? No, por supuesto que no, tiene muchas complicaciones, sangrado la más frecuente, isquemia de miembros, infecciones, hipoxia diferencial y que a pesar de los esfuerzos, pues efectivamente la supervivencia es relativamente baja, ¿vale? En los estudios, en los registros, entre un 10 y un 30% y además supone un consumo de recursos muy importante y que en algunas ocasiones pues es fútil. Con lo cual, lo que uno se tiene que plantear, y ahora es cuando empezamos a intentar contestar la segunda pregunta, ¿a quién nos planteamos poner un ECMO en una situación de parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria refractaria? Pues recientemente ha salido este registro, ¿no? Es un estudio también de cohorte retrospectivo, ¿vale? Publicado en el 2022. Este se hizo en el Hospital de la Pitié, en Francia, y hacen con una cohorte de validación externa. Lo que ellos intentan es determinar qué criterios o qué cosas tienen una probabilidad de tener mayor supervivencia. Y lo que encuentran son estos 3 factores: la edad, el ritmo inicial y el tiempo de no flow.
de low flow. Entonces, como veis en la gráfica, pues efectivamente divide los pacientes entre menores de 55 años, mayores de 55 años, ¿vale? También en el ritmo inicial, desfibrilable frente a no desfibrilable, y distingue 3 tiempos de low flow, que acordaros cuál era, desde el momento en el que se empieza la reanimación cardiopulmonar, menos de 35 minutos, entre 35 y 60 y mayor de 60. Y como veis aquí, pues efectivamente los que más se benefician son aquellos pacientes jóvenes, menos de 55 años, con ritmos desfibrilables y que tienen un tiempo de low flow bajo. Si nos vamos también a ritmos no desfibrilables, bueno, pues también es verdad que los pacientes jóvenes con tiempos de low flow bajo también se podrían beneficiar, pero claramente este perfil de pacientes es el que más se beneficia y en los que nos lo tenemos que plantear. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, ¿vale?, vemos que aquellos pacientes más mayores con ritmos no desfibrilables y con tiempos de low flow bajo, como veíamos antes, más prolongados, pues fijaros la supervivencia, es que vamos, es muy baja, con lo cual en este grupo de pacientes pues probablemente si pongamos un ECMO el uso de esta terapia vaya a ser fútil aunque lo instauremos y logramos que el ECMO funcione y que todo vaya muy bien. Y más recientemente pues también se ha publicado un registro, el Rescue IHCA, que lo que trata es de efectivamente usar un score de predicción de mortalidad en pacientes en los que se usa un ECMO en parada intrahospitalaria. Y ellos, pues variables parecidas, han identificado 6 variables, como veis ahí. 5 de ellas son características preexistentes del paciente que no vamos a poder modificar, es la edad, también edad más avanzada, peor pronóstico, la hora del día es mucho mejor si es horario laboral, ellos lo vieron así en su estudio, que si es fin de semana o en otras horas que no son laborables, el ritmo inicial, mejor en el desfibrilable, las características del paciente, si es un paciente médico, quirúrgico, cardíaco, no cardíaco, pues se ve que en los pacientes médicos y cardíacos va mejor. La presencia de insuficiencia renal también le salió como una variable de peor pronóstico, el tener insuficiencia renal previa y, como veíamos antes también, la duración de la parada cardiorrespiratoria. Y esto es en el ECMO intrahospitalario. Si damos unas pinceladas, aunque no era el tema del uso del ECMO en la parada extrahospitalaria, aquí sí que hay 3 estudios, ¿vale? El inicial, un poco el más conocido y el que abrió un poco la brecha, es el estudio ARREST, que son pacientes con parada cardíaca extrahospitalaria, también sin recuperación de la circulación espontánea después de 3 desfibrilaciones, aproximadamente como 10 minutos, y en los que se hacía RCP convencional o traslado al hospital e implante de ECMO. Vale. Este estudio se incluyeron solo 30 pacientes, 15 en cada grupo, porque se suspendió prematuramente porque se vio que había claramente un beneficio en la supervivencia a favor del grupo en el que se usaba ECMO para ECMO en RCP extrahospitalaria. También a partir de aquí, bueno, pues se empezó a plantear la posibilidad de utilizar ECMO en PCR extrahospitalaria, se hicieron más estudios y como vemos pues han publicado otros más recientemente, el ensayo Prague, que también pacientes de similares características, pero en este caso son ritmos desfibrilables y no desfibrilables, pero sin embargo ellos no encuentran diferencias significativas entre los 2 grupos en cuanto a beneficio con buen pronóstico neurológico. Y más recientemente también se ha publicado el Inception, un grupo danés que también compara el ECMO, el uso de ECMO RCP en paradas extrahospitalarias frente a la RCP convencional en ritmos desfibrilables y tampoco se ha visto que haya un beneficio en la supervivencia entre ECMO RCP y RCP convencional en supervivencia con buen pronóstico neurológico, que eso se considera un CPC 1 o 2. Con lo cual, pues muchas dudas y
¿Por qué ocurre esto? Pues probablemente porque es difícil en todos los estudios, ya sabéis, de críticos, pero mucho más en los estudios de parada cardíaca, encontrar beneficios, porque lo que hay que encontrar no es solamente el implante del ECMO, sino cuáles son los pacientes ideales. Y como vemos aquí, un poco juntando todos los estudios, tanto de intrahospitalaria como de extrahospitalaria, hay una serie de características que se repiten en todos ellos. Como hemos visto antes, es la edad, que haya una RCP básica inmediata, que haya un tiempo de no flow menor de 5 minutos, que el ritmo inicial sea desfibrilable, claramente también es mejor, y que haya un tiempo de low flow que sea bajo, menor de 60 minutos y menor de 40 minutos, pues todavía mejor. ¿Y por qué hay diferencias entre la intrahospitalaria y la extrahospitalaria? Pues por lo que decimos aquí, porque probablemente en las paradas intrahospitalarias sea una cuestión de tiempo. Se atienden antes, están más monitorizados y todo puede empezar más precoz, ¿vale? Y de hecho es que una de las cuestiones importantes que también se ven en todos los estudios es que el implante del ECMO tiene que ser pronto, tras 10 minutos de RCP avanzada en la que no se recupera la circulación espontánea. Y la última pregunta que se planteaba es cómo organizar la ECMO RCP, ¿vale? Yo creo que lo más importante de organizar la ECMO RCP en una parada o en un hospital, en la parada intrahospitalaria, es que lo primero que hay que hacer es establecer protocolos de manejo de la parada, o sea, no de la ECMO, sino de la parada intrahospitalaria. Lo más importante, lo que decíamos desde el principio, es que haya un tiempo de no flow, un tiempo sin reanimación, menos de 5 minutos. Y si ese tiempo es 0, muchísimo mejor. Es importante la formación, la monitorización de los pacientes, que la RCP avanzada sea de calidad. Hay un sistema organizado en mi centro. ¿Quién atiende esas paradas? Si tengo una parada, ¿a quién llamo? ¿Quién va a acudir? Eso tiene que quedar en cada unidad, en cada planta de hospitalización, tiene que quedar claro. Pero luego la tercera cuestión que se plantea también es importante. ¿Y si la ECMO, y si la reanimación cardiopulmonar dura más de 10 minutos y no he conseguido la recuperación de la circulación espontánea? Pues bien, en ese caso, si hay disponibilidad en los centros, hay que activar rápidamente el sistema de poder implantar una ECMO en esta situación. Hay que identificar de manera precoz los pacientes que pueden ser candidatos, hay que activar el equipo, hay que movilizarse rápido, hay que canular rápido y continuar con los cuidados y luego, por supuesto, los cuidados post-resucitación. ¿Vale? Y como decía antes, es que en todo, pero mucho más, en la parada cardíaca, el tiempo es muy, muy importante. Nuestro protocolo, un poco por dar temas prácticos, nosotros ¿cómo lo hacemos en nuestro hospital? Bueno, pues tenemos efectivamente un protocolo que consideramos que los pacientes candidatos a poner un ECMO en una situación de parada cardíaca intrahospitalaria son aquellos pacientes menores de 65 años, aunque es verdad que esto se puede individualizar. Si es un paciente que se para en la sala de hemodinámica, una causa reversible, una trombosis de un stent que tiene 70 y no tiene mucha comorbilidad, pues también se pueden hacer excepciones. Pero en general, como hemos visto, se benefician más los pacientes más jóvenes. Sospecha de causa cardiológica o reversible, eso es fundamental. Que el ECMO lo ponemos para algo, lo ponemos para tratar la causa de la parada y revertir esa situación. Que haya una ausencia de comorbilidad importante, que la parada sea presenciada y reanimada desde el inicio, que ese tiempo de no flow sea bajo, si no, como veíamos en la primera diapositiva, el resto de las medidas van a ir mal. Que no haya recuperación de la circulación espontánea tras 10 minutos de RCP avanzada, que el ritmo inicial sea desfibrilable. Y la excepción, ritmos no desfibrilables, pues un poco los que veis ahí. Si son pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, que son candidatos a trasplante, se paran a lo mejor disociados a anesistolia, también lo puedes plantear, miocarditis, tromboembolismo pulmonar, una trombosis coronaria, o que tengan causas reversibles, alteraciones hidroelectrolíticas o miocardiopatía de estrés. Salvo estas excepciones, en general en pacientes que se paran por ritmos no desfibrilables por otras causas, quirófano, hipoxia y tal, no los consideramos candidatos porque es verdad que los resultados en esos pacientes pues van mucho peor. Y
En la extrahospitalaria, bueno, esto también un poco así rápido, pero básicamente tenemos los mismos. En este caso sí que el ritmo tiene que ser desfibrilable. La RCP, asegurarnos que es de buena calidad, y tenemos, bueno, hacemos gasometrías, como decían antes, asegurando el pH, el láctico, que esté el paciente bien oxigenado y lo que os decía, y descartando pues comorbilidades importantes, ausencia de hemorragia activa. ¿Y cómo más lo hacemos? Pues así, este es un poco el algoritmo. Si hay un paciente que en el hospital que tiene una parada cardiorrespiratoria presenciada con un inicio de RCP avanzada inmediata, obviamente lo atiende el equipo que lo tenga que atender. Si es en una unidad de cuidados intensivos, el intensivista, en una planta, anestesista, ¿vale? Pero normalmente se atiende, y si hay una ausencia de recuperación de la circulación espontánea a partir de los 10 minutos, se avisa al busca de la unidad de cuidados críticos cardiológicos. Se avisa tanto si estamos por la mañana, pues los médicos que trabajamos por la mañana en la unidad de cuidados críticos, si es por la tarde o en las guardias o los fines de semana, pues el cardiólogo responsable de la unidad de críticos. Se activa el protocolo de ECMO RCP, se va avisando ya hemodinámica. En nuestro centro el implante del ECMO lo hace hemodinámica, entonces se va avisando a hemodinámica de podemos tener un candidato, mientras llegas, haces un eco, descartas que el paciente pues, no tenga un derrame pericárdico, o sea, alguna causa que pueda ser reversible o que contraindique el implante del ECMO, y si cumple los criterios, pues se va preparando el material. Se lleva la consola del ECMO, que ya está prepurgada, introductores, el ecovascular, y el implante del ECMO se realiza en el sitio donde la parada haya tenido lugar si el paciente no ha recuperado la circulación espontánea. La mayoría de las veces en hemodinámica es donde se paran los pacientes, con lo cual pues se hace en hemodinámica guiado por rayos. Si el paciente se para en urgencias, se para en intensivos, en la unidad de cuidados intensivos, o se para en la unidad coronaria, la unidad de cuidados críticos cardiológicos, pues se hace allí. Se hace en el sitio, y lo que se hace es guiar el implante con un ecocardiograma transtorácico para ver que la guía llegue a su sitio, que la cánula venosa llegue a su sitio, ¿vale? Observas pues, que sube por la cava inferior, que llega a la aurícula derecha, y se hace con un ecotranstorácico. Se hace en el sitio, ¿vale? Una vez que, si el paciente, en este impasse recupera la circulación espontánea, entonces en ese caso se valora, y el implante la mayoría de las veces se hace, pero sí que intentamos hacerlo en hemodinámica, bueno, pues por mayor seguridad. Y una vez implantado, se empieza el ECMO. Una vez entras en ECMO, se para la RCP y ya se da un tratamiento etiológico, cuidados postparada, la unidad de cuidados agudos. Y, como decía antes, pues importante, muy importante, el tiempo. El objetivo del implante tiene que estar menos de 60 minutos, cuanto menor, mejor. Lo ideal, menos de 40 minutos, entre 40 y 60. Si ya el implante se retrasa más de 60 minutos, bueno, porque a veces es verdad que las condiciones son las condiciones, entonces en ese caso normalmente no se pone salvo excepciones. No. Y entonces, bueno, un poquito la experiencia que tenemos en nuestro centro, pues nada, hemos puesto ECMO, se publicó la experiencia en el 2019, la probabilidad de supervivencia en los ritmos desfibrilables del 38%, y ahora pues eso, llevamos también implantados 31 ECMOs en parada intrahospitalaria y también con una supervivencia del 32%. Como veis, no está mal, pero todavía mucho por mejorar. Y como conclusiones, ¿quién se puede beneficiar del ECMO? Que yo creo que son los mensajes claves. Hay que tener en cuenta la edad, que la parada sea presenciada, que sea de origen cardíaco o de causa reversible, un ritmo desfibrilable, un tiempo de low flow que sea bajo, menor de 60 minutos, que el tiempo importa. Y luego que en cada centro es muy importante establecer un protocolo de atención a la parada, ¿vale? Conocer el rol de cada uno en el equipo, y que el objetivo no tiene que ser la supervivencia solo al alta, sino que tiene que ser una supervivencia neurológica favorable. Y ya está. Muchas gracias.
Ahora el siguiente ponente es Oriol de Diego, del Hospital Clínic de Barcelona, que nos va a hablar del pronóstico neurológico post-recuperación de la parada cardíaca. Adelante, Oriol. Bueno, pues gracias por la invitación y voy a intentar hacer esto de explicarlo fácil, a ver si sale. En primer lugar, pues definir de qué hablamos. Hablamos del daño, de las consecuencias del daño que se produce durante la parada cardíaca. El daño se divide en dos picos fundamentales. El primero y más obvio durante la parada, con el cese de aporte de sangre y oxígeno al cerebro, produciéndose una detección rápida de ATP y una serie de consecuencias que llevan a un aumento de calcio intracelular, edema citotóxico, acidosis, liberación de radicales de oxígeno y activación de enzimas líticas. Pero posteriormente a la recuperación de la circulación espontánea, por una serie de mecanismos se puede seguir produciendo un daño neurológico, más allá del daño primario, es el que llamamos daño secundario, y estos son los mecanismos: disfunción microvascular, edema cerebral, anemia si la hay, disfunción de la autorregulación del tono vascular cerebral, alteraciones de la PCO2 altas o bajas que condicionen una vasodilatación o vasoconstricción perjudiciales, hiperoxia e hipertermia. Pues bien, todo esto conduce a un daño neurológico, como hemos dicho, y lo que queremos saber es si el paciente que ha recibido este daño va a poder en un futuro desempeñar una vida normal, tener unas funciones cognitivas normales, o va a quedar ligeramente limitado, severamente limitado, o va a acabar con muerte encefálica. La escala CPC, que es esta de aquí, es la más utilizada con diferencia para valorar el pronóstico neurológico. Tiene cinco ítems, ¿no? Desde la primera categoría, que es paciente que sin daño neurológico que desempeña una vida normal. La segunda, que se considera también buen pronóstico con repercusiones leves. La 3 y la 4 con progresivo mal pronóstico, y la 5 es muerte cerebral o muerte por criterios tradicionales. Los pacientes que se dan de alta con un daño neurológico que permite cierta vida normal, los déficits que tiene mayoritariamente son de memoria, y estos son más prevalentes que los de alteración de la atención y las funciones ejecutivas después. Pero la escala CPC, perdón, esto es una cosa que no he dicho, a ver si... idealmente esto debería valorarse no al alta de la UCA ni al alta hospitalaria, sino a los 6 meses, y si puede ser, según las guías, también al año si los recursos lo permiten. Pero como habréis pensado, la escala CPC, con solo 2 categorías en la parte de bone outcome, pues discrimina un poquito el conjunto de lesiones que puede dejar una parada cardíaca, ¿no? Y es por esto que en las guías se recomienda la utilización de esta otra escala, la Modified Ranking Scale, en la que el buen pronóstico se incluye en las categorías de 0 al 3 y el mal pronóstico serían del 4 al 6, ¿no? Y esto permite discriminar un poquito mejor el grado de lesiones que pueden quedar. Pues bien, tenemos un paciente intubado posparada, con sedantes, con relajantes, y lo que queremos saber básicamente es si este paciente, pues cómo quedará, ¿no? Ya no podemos predecir el ranking, ¿no? Pero nos piden la familia, y nosotros también queremos saber, de cara a tomar decisiones, si este paciente va a tener un buen resultado neurológico o un resultado neurológico malo, ¿no? Y entonces el parámetro que más nos sirve o que más refleja lo que queremos valorar es el Glasgow motor. Si el paciente es capaz de obedecer órdenes, es muy probable que este paciente pues, está bien de la cabeza, ¿no? Como veis, esto puede pasar desde horas, en los casos más optimistas, cuando hay poco daño, para la sedación y el paciente prácticamente te habla sin quitar el tubo, ¿no? Hasta puede pasar esto al cabo de 2-3 semanas, ¿no? Como veis en la gráfica, pues los primeros despertares son en los primeros días, pero en las 2-3 semanas aún puede despertar algún paciente con un outcome neurológico aceptable. Y es por esto que es importante disponer de información para saber en qué pacientes prolongar este tiempo de espera. Y esta evaluación tiene que ser multimodal, porque no hay ninguna de las pruebas que tenga un valor predictivo del 100%, una seguridad suficientemente buena, ¿no? Y es por esto que necesitamos basarnos en 5 puntos diferentes, 5 evaluaciones de características distintas, para poder llegar a conclusiones y ver globalmente hacia dónde van los tiros, ¿no? En los casos en los que el paciente despierta espontáneamente sin hacer nada, esto es muy fácil. Los casos de la muerte encefálica también son fáciles, y es en los grises donde están las dificultades. Y también en este campo es una cosa relevante a comentar, es que es un campo muy proclive a la profecía autocumplida. Esto significa que, claro, estas pruebas que estamos evaluando
si nos sirven a determinar el pronóstico neurológico, nos van a condicionar el pronóstico neurológico, nos van a reafirmar que tenemos razón en lo que estábamos diciendo, ¿no? Y por lo tanto es una cosa de tener en cuenta a la hora de leer literatura al respecto y de sacar conclusiones sobre este tema, ¿no? Los 5 pilares de todo esto son la exploración clínica, el electroencefalograma, la neuroimagen, los potenciales evocados somatosensoriales y los biomarcadores sanguíneos. Bueno, con lo que decía la profecía autocumplida, pues bueno, datos de registros y trials pues dicen que el 80% de los pacientes dados de alta después de una parada tienen CPC-1-2. Si nos vamos a los 6 meses, esto ha subido al 90%. Esto significa que los pacientes mejoran con el tiempo, pero también que tenemos un sesgo muy grande porque nosotros hemos limitado el tratamiento de soporte vital en los pacientes que pensábamos que iban a ir mal. Y además de esto, sabemos que los pacientes que no tienen CPC-1 se mueren más que los pacientes que sí que lo tienen, ¿no? Y de hecho, en entornos donde no hay retirada del tratamiento de soporte vital, el 50% de los pacientes al alta tienen CPC-1-2 y no el 80%, y hay un 39% con estado vegetativo al alto o al mes. Vamos con la exploración clínica, pues, que es la base sobre la cual establecemos el pronóstico neurológico. Es una cosa que hay que hacer diariamente y es una cosa pues claramente artefactada por los sedantes y bloqueantes neuromusculares, con lo que es muy importante procurar hacerlo evolutivamente y sin factores confusores, todo lo que podamos tener en cuenta que el efecto dura a lo largo de los días, especialmente con insuficiencia renal, etc. Y por lo tanto, pues dejar al paciente cuanto más mejor, sin sedantes ni bloqueantes neuromusculares. Lo que valoramos básicamente es la respuesta motor al dolor y los reflejos del tronco encefálico. Y si vamos a características particulares que sabemos que confieren buen o mal pronóstico, pues la ausencia de reflejo fotomotor más allá de las 72 horas sabemos que es una cosa que claramente confiere mal pronóstico. La ausencia de reflejo corneal también, un pelín menos porque sí que se artefacta por sedantes y bloqueantes neuromusculares sobre todo. Que la valoración pupilar de forma automatizada, valorando no solo subjetivamente si son reactivas o no reactivas las pupilas, sino también el tiempo de reacción y el grado de reacción, es una cosa que tiene más precisión y más correlación con el pronóstico, pero que es una cosa que actualmente no está disponible en muchas unidades coronarias, nosotros no lo tenemos. Y respecto a la respuesta motora, pues tener muy en cuenta que el efecto de los sedantes es importante, y que un Glasgow motor inferior a 3, es decir, el paciente que no hace nada o que hace extensión al dolor, no siempre significa mal pronóstico, ¿no? Lo que popularmente se dice hacer la moto, que es un calificativo que no me gusta mucho porque es dar una etiqueta particular a una cosa que por sí sola no debería tener una traducción pronóstica muy grande, ¿no? Está claro que no es bueno, pero por sí solo no tiene todo el valor que le damos a veces con una etiqueta, ¿no? Y luego que localizar el dolor en menos de 72 horas en general confiere buen pronóstico. Las mioclonias, bueno, es muy importante esto porque un tercio de los pacientes van a tener movimientos convulsivos en el posparada. Y esto siempre se ha dicho que tenía mal pronóstico, pero la realidad es que hay una mala correlación entre la clínica y la neurofisiología. Y tenemos que valorar, para saber si estas mioclonias o movimientos convulsivos tienen mal pronóstico, tendremos que evaluar la semiología, el momento y la duración y sobre todo hacer un electroencefalograma. Los movimientos tipo mioclonias son más frecuentes que las convulsiones tónico-clónicas, ya sean focales o generalizadas. Y sobre todo hacer un electroencefalograma, que es el que va a determinar si estos movimientos van asociados con actividad epiléptica cortical o no. En general, las mioclonias focales de tronco y cara que van con un electro continuo y reactivo, que se controlan con sedación, no tienen mal pronóstico, mientras que el estatus mioclónico generalizado, que se mantiene a pasar de sedación y control de temperatura, pues sí que lo tiene. No sabemos realmente si los pacientes con estatus mioclónico reflejan un mal pronóstico o si además esto confiere un mal pronóstico añadido, ¿no? Si causan daño añadido. Esto es una cosa que realmente no lo tenemos clara. Lo que sí que sabemos es que no sirve hacer prevención, no tenemos que hacer prevención de la comicialidad, y que las guías actuales pues recomiendan el estatus mioclónico, tratar el estatus mioclónico con sedantes y antiepilépticos, pero que posteriormente a la publicación de estas guías, que fueron en 2021, en 2022, se publica este trial en el New England, en donde se le autorizaban 170 pacientes con estatus mioclónico a recibir tratamiento supresor progresivo hasta supresión del estatus versus tratamiento convencional, y no hubo diferencias en el outcome neurológico a 3 meses. El electroencefalograma, sí, valoración más de base.
Primero decir que hay muchas variaciones en la terminología y la metodología, y esto probablemente explique la heterogeneidad en la capacidad pronóstica en la literatura del electroencefalograma. Y es por esto que se ha propuesto una terminología homogénea, para que todos tengamos un poco más fácil sacar conclusiones. Sabemos que el electro tiene más valor pronóstico a partir de las 12-24 horas, y que es capaz de discriminar tanto buen pronóstico como mal pronóstico. En general, si hay pocos voltajes, llamamos que el paciente está suprimido. Sabemos que una supresión generalizada más allá de las 24 horas posparada confiere un mal pronóstico. Sabemos también que las descargas epileptiformes, que aparecerán en un 20-30% de los pacientes, un 10% de ellas pueden tener buen pronóstico, y que hay que valorar también la reactividad de los estímulos, ¿no? O sea, estos tres patrones: actividad de fondo, descargas y reactividad de los estímulos. Y luego los patrones que sabemos que tienen mal pronóstico son la supresión con o sin descargas periódicas y el patrón de brote-supresión. Otro punto importante otro pilar de esta evaluación multimodal son los biomarcadores. Básicamente la neolasa neuronal específica, que es con diferencia la que dispone de mayor evidencia, y que tiene un pico a las 48-72 horas y que por lo tanto tendríamos que determinar alrededor de estas horas. Nosotros lo hacemos a las 24, 48 y 72. Los valores que están descritos como asociados a buen y mal pronóstico son 60 y 17 respectivamente. Creo que lo he hecho al revés. Y luego sabemos, pero claro, estos valores no se pueden coger como punto de corte, digamos, agarrarnos a ellos, ¿no? Y sabemos que pequeñas variaciones arriba y abajo pues pueden pasar, y nosotros hemos limitado pacientes con enolasas de 25-30, ¿no? También. Entonces sabemos también que la hemólisis puede favorecer el aumento de sus niveles, es que hay que sospechar esto cuando hay un pico precoz y un descenso también rápido. Y luego las cadenas ligeras de neurofilamento son un biomarcador que no tiene tanta evidencia como la enolasa, pero que es muy prometedor en otros contextos, que en el contexto de la parada aún no se ha estudiado muchísimo, pero que es bastante prometedor. En este metaanálisis publicado en JAMA Neurology, pues se ve que el área bajo la curva del neurofilamento es mayor, 0,92, que la de la enolasa neuronal específica, ¿no? Que es 0,84. Los potenciales evocados somatossensoriales, como sabréis, esto consiste en estimular el nervio mediano a nivel bilateral y registrar la onda a nivel del córtex cerebral contralateral que se produce 20 milisegundos más tarde, ¿no? Esto lo llamamos N20, y la ausencia bilateral del N20 se correlaciona muchísimo con el mal pronóstico, ¿no? Tiene una especificidad que se dice que es la mayor de todas estas pruebas que he explicado, ¿no? Es importante saber que estamos registrando correctamente lo que toca, y por esto, dado que esta prueba no se artefacta con sedantes y bloqueantes neuromusculares, es muy recomendable realizarla bajo el efecto de sedantes y bloqueantes neuromusculares para evitar artefactos de movimiento. Y por otro lado, también saber que se ha descrito que ya no la ausencia, sino un N20 de muy baja amplitud también se correlaciona con un mal pronóstico, con una sensibilidad un poco mayor y una aceptable especificidad también alta. Finalmente, la neuroimagen, ¿no? El TAC cerebral, lo que buscamos son signos de edema en general. El TAC cerebral encontramos lesiones ya si lo hacemos a las 24 horas posparada, pero posteriormente también suelen aparecer más hallazgos, porque el pico de edema suele ser más tardío. Cuando lo vemos a las 24 horas, claramente la cosa está bastante mal. Y lo que buscamos es borramiento de surcos, desdiferenciación córtico-subcortical y compresión de ventrículos cerebrales. La resonancia, que en general nosotros particularmente la hacemos más tarde, pues busca encontrar hallazgos del mismo tipo, y lo que nos dice la resonancia en general es que lo más frecuente es que se afecten los ganglios basales, después el córtex y después la sustancia blanca subcortical. Y no hay consenso sobre cuándo realizar ni TAC ni resonancia, y esto varía en función de la disponibilidad de los centros y de la evolución de los pacientes, ¿no? Si la cosa se va resolviendo, pues muchas veces no llegamos a hacer resonancia, ¿no? Pues bien, después de todo esto, las guías de la European Resuscitation Council proponen este algoritmo en el que si tienes un Glasgow motor menor de 3, es decir, no respuesta al dolor, respuesta extensora o flexión anormal, después de 72 horas de observación y sin factores confusores, que esto es muy importante, y se cumplen dos de estas condiciones, no respuesta pupilar o corneal y corneal más allá de las 72 horas, la ausencia bilateral del N20, un patrón electroencefalográfico altamente maligno, que es lo que hemos dicho, ¿no? Brote supresión o supresión generalizada, las esnolasas superiores a 60 a las 48 o 72 horas, un estatus mioclónico en las primeras 72 horas, o
o una afectación difusa y marcada en el TAC o resonancia. Si tenemos 2 de estos criterios, además de las condiciones del Glasgow, entonces podríamos concluir que en general este paciente probablemente tendrá mal pronóstico. Pero esto, lógicamente, es una cosa que tenemos que hablar siempre con la familia, saber qué pensaba el paciente previamente, en los casos grises, y las guías hacen hincapié también en que hay que buscar indicios de datos discordantes que induzcan a pensar que puede haber un pronóstico neurológico bueno, ¿no? O aceptable. En conclusión, y también como reflexiones, pues la evaluación del pronóstico neurológico es una cosa que hay que hacer de forma continuada, estructurada y multimodal, si podemos de forma protocolizada, y creemos que es importante también, nosotros lo hacemos en coordinación con neurología para la interpretación del electroencefalograma y también de las imágenes, porque más allá de encontrar si un TAC hay o no hay pues edema o el que sea, pues cuantificar estas imágenes el neurólogo probablemente lo hará mucho mejor que nosotros. La información precoz para el médico es muy útil para tomar decisiones, pero de cara a la familia pues es importante transmisión calmada, con cautela sobre asegurar las cosas así con firmeza y sin prisas. Lo que hemos dicho de atentos a los datos discordantes para saber que por si este paciente pudiese tener un buen pronóstico, ¿no? Y saber que estamos muy sujetos a una profecía autocumplida, ¿no? Y estar muy sesgados por nuestra propia actitud. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Un minutillo rápido, ¿sí? Perdóname si es una chorrada, pero adrenalina, si vosotros que habéis hecho protocolos de parada y de ECMO imparada, si habéis estipulado un máximo de adrenalina que se ponga entre 3-5 miligramos, que estuvimos en nuestro hospital con esa discusión, que luego cuesta más que anular en la ECMO, y es saber un poco de vuestro protocolo. Nosotros a partir de la tercera adrenalina ya es cuando activamos el... Y dejáis de ponerla. En principio, o sea, se continúa con la RCP, vamos, avanzada, y ya se canula al paciente y se deja de poner sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí, Juanma. Hola, la duda que tengo sobre todo es con el timing de las pruebas. Por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces, vale, si el paciente no queda claro, a lo mejor se va taqueado antes de que luego le hagas, por ejemplo, en la parada, antes de ir a hemodinámica, si piensas que se va taqueado del inicio, pero muchas veces sube primero hemodinámica, luego te lo quedas y ya está claro que yo creo que en las primeras 24-48 horas sí que hay que hacer, porque es razonable hacer el electro, el EEG y el TAC, pero no sé si vosotros tenéis protocolizado bajarlo justo lo que tienes tú, como a partir de la primera hora se pueden ver datos, pero es verdad que muchas veces el TAC más catastrófico que te puede llevar a tomar alguna decisión es más tardío. Si habitualmente hacéis un TAC en las primeras 24 horas, sobre todo la prueba de imagen me refiero, porque el otro es más disponible, o protocolizado lo hacéis a partir de las 72 horas. Nosotros no hacemos un TAC por protocolo las primeras 24 horas. En general, pues lo ponemos en la UCA con control de temperatura, y entonces la movilización es más incómoda. La prueba de imagen suele ser la resonancia, pasadas unos días si la cosa no está clara. Entonces hacemos electro primeras 24 horas, esto sí, y determinación de biomarcadores, y la resonancia es más al final. Sí. O sea, no hacéis TAC, hacéis directamente resonancia. La mayor parte de veces, a menos que haya algún motivo como para pensar que queremos excluir una hemorragia cerebral o por el estilo, el TAC no lo hacemos por protocolo inicialmente, y hacemos una valoración con el resto de cosas, y al final hacemos una resonancia si hay dudas sobre el pronóstico neurológico. Para eso es un buen fregado bajar el paciente en resonancia con bombas, y lo es. Si es compatible con bombas, si no es compatible con bombas la resonancia vuestra, y es complicado. Yo he entendido, si ponías que el eje en las primeras 12-24 horas, pero es un paciente que está con mucha sedación inicialmente y demás, porque está chocado, porque haces hipotermia, el eje tiene poco valor ahí en tan precoz, porque va a estar artefactado por sedación, que justo que tratas las crisis comerciales con sedación inicialmente, entonces un poco precoz. ¿No? Sí, a ver, normalmente acabamos repitiendo el EEG cuando la cosa no está clara, pero un EEG precoz nos puede dar información clara a veces en extremos, ¿no? Un EEG claramente bueno o un EEG claramente malo nos sirve. Luego había la disquisición sobre si hacer un EEG para detectar el estatus mioclónico, pues, que inicialmente no pudieses ver porque tienes al paciente relajado también, y tratarlo precozmente.
y estos son los motivos principales, ¿no? Con neurología lo tenemos así establecido, lo hacemos a las primeras 24 horas, además tenemos disponibilidad 7 días a la semana, pero sí que acabamos repitiendo en pacientes de zona gris, acabamos repitiéndolo casi siempre. ¿Sí? Alex o... Sí, William, has hablado muy de pasada del motivo por el que está ingresado el paciente que tiene una parada intrahospitalaria, que es crucial, ¿no? Entonces, en vuestra experiencia, claro, no es una parada en oncología o en geriatría que en cardiología. Entonces, vuestros 34 casos, ¿de quién son? ¿Son de cardio? ¿Son de medicina interna? ¿Son de trauma? Claro, o sea, de nuestros 34 casos, efectivamente la mayoría son de cardiología, la mayoría son infartos, la mayoría, pues la diapositiva, un 70% son pacientes con infarto. Luego es verdad que hay un porcentaje de pacientes, un 8%, que son pacientes con embolia de pulmón, y esos los hemos tenido en plantas de medicina interna, o sea, es decir, esos son otro tipo de pacientes. Y luego es verdad que también se dio, vamos, un paciente fue en quirófano, que fue una obstrucción de la vía aérea, y un paciente joven y se hizo. Como he dicho, efectivamente lo primero un poco a valorar es que el paciente no tenga comorbilidades importantes y sean causas reversibles. Como dices, efectivamente, pues en oncología no hemos puesto ninguno y vamos, me parece poco probable que a lo mejor surjan esos pacientes. Ya te digo que la mayoría son pacientes con ritmos desfibrilables, y en ritmos no desfibrilables, lo que he puesto ahí un poquito, pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada candidatos a trasplantes, tromboembolismo pulmonar, trombosis coronaria, alteraciones hidroelectrolíticas, miocardiopatía de estrés. Fuera de esos escenarios no hemos implantado ECMO. Y lo que te digo, no nos llaman tampoco por todas las paradas intrahospitalarias en las que no se recupera la circulación espontánea por encima de 10 minutos. Yo, primero un comentario, decir que en los 3 ensayos clínicos aleatorizados de ECMO-RCP, sí, solo se acabaron aleatorizando un 5% de los pacientes en los cuales se hizo screening, con lo cual estamos hablando de realmente un sesgo de selección brutal y los datos que vemos de supervivencia probablemente no sean extrapolables a un estudio de all comers, etcétera, etcétera. Totalmente. Y después, acuerdo, sí, una consideración, o sea, me gustaría preguntarte, así un poco, para ser un poco provocador, ¿realmente merece la pena gastarnos toda esta pasta para montar un sistema de ECMO en parada cardíaca extrahospitalaria con centros, bueno, ya puedo decir que en Cataluña ya empezamos ahora, ya hemos empezado desde hace tiempo, ya estamos haciendo, pero ahora hay pistoletazo de salida. Esta mañana había una teleconferencia donde nos explicaban todos los centros que empiezan, los que nos añadiremos después y así, y ya muy de pasada decían, bueno, y la última etapa de esto será que se canulará en la calle, etcétera, etcétera. Están como locos y merece la pena. Bueno, yo a la última, por empezar a hablar un poco de las cuestiones, lo de canular en la calle, es verdad que eso hace años también pasó en Madrid, hubo como una conmoción, los servicios de emergencia y fue un poco desastre. Luego, también lo que quería incidir es que efectivamente yo creo que lo primero, lo más importante es montar un buen sistema de ECMO-RCP intrahospitalaria, porque en esos los que los tiempos son más cortos y probablemente tengas mayor beneficio en la supervivencia. En cuanto al ECMO-RCP, el problema, como he puesto en toda la presentación, yo creo que son los tiempos un poco, que es verdad que la experiencia, por ejemplo, que tenemos en el Marañón, que también nos han derivado pacientes con ECMO-RCP, es que llegan con tiempos prolongados de parada. La mayoría, pues que te digo, ya cuando vienen con pHs bajos, con lácticos muy altos, no cumplen criterios y en esos es que el ECMO es fútil. Obviamente la supervivencia en las ECMOs extrahospitalarias va a ser menor y lo que pasa que yo creo que es que todavía nos queda mucho campo por seleccionar los pacientes, porque estoy convencida de que sí que el futuro es que, bueno, que seleccionando bien los pacientes sí que se pueden beneficiar. El consumo de recursos, pues claro, es que son pacientes que si no los reanimas han muerto, entonces me refiero que... ¿Has visto las fotos de Minneapolis, ¿no? Con el camión donde canulan ahí, también
la broma que estos están todos congelados. Sí, probablemente. Probablemente la hipotermia pueda jugar y les proteja. Pero bueno, y el montaje que es para ganar, relativamente poco. Yo lo que pasa es que es verdad que creo que para montarlo, tal, o sea, en la situación, por lo menos hablo en el momento actual en Madrid, yo creo que no estamos preparados todavía para poner en marcha un programa de ECMO RCP porque es que dependes mucho de la extrahospitalaria. Bueno, último, un minuto. Nada. Yo creo que un programa de ECMO RCP extrahospitalaria no se puede empezar, y es una opinión muy personal, si tú no tienes una evaluación de la asistencia a la parada cardíaca extrahospitalaria a nivel comunitario, si tú no tienes una asistencia a todas las paradas en menos de 4 minutos. Si tú no tienes eso a nivel comunitario, no puedes hacer un programa de asistencia extrahospitalaria a parada cardíaca. Estamos empezando la casa por el tejado y no previniendo cosas que son mucho más baratas. Sí, sí, eso en la presentación también lo he dejado claro. Y que lo más importante es el tiempo de no flow, efectivamente. Muchas gracias por la ponencia.